días, hermanos, el Señor los bendiga, los continúe bendiciendo a todos. Quiero saludar a todos los que se conectan en este tiempo con nosotros. Quiero saludarlos muy cordialmente, agradecida con Dios porque este es un tiempo de adorarle, de alabarle. Qué bueno es poder alabar otra vez al Señor, qué bueno es poder adorar al Señor una vez más y exaltar su nombre. Así que yo quiero invitar a toda la audiencia el día de hoy para que juntos nos unamos y adoremos al Señor y proclamemos su fidelidad, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y vas a decirle al Señor en esta mañana: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígaselo una vez más: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más de mí. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mí. Recuerde que estamos en este tercer día de ayuno, tercer día de oración, de clamor y de súplica delante de la presencia del Señor. Y en este tercer día de ayuno, el Señor quiere darnos una palabra hermosa
para el Señor en el día de hoy. Una palabra que va a llegar a nuestras vidas, va a tocar nuestros corazones y nos va a animar a seguir adelante. Esa palabra que el Señor tiene para nosotros hoy es una palabra de fe y de esperanza, sabiendo y creyendo que si ponemos nuestra fe en Él, si confiamos en Él, si creemos en Él y en la forma como Él quiere y desea que nosotros conduzcamos nuestra vida, vamos a ver la victoria, vamos a seguir adelante y vamos a alcanzar las bendiciones, y esas promesas que el Señor tiene para nosotros se van a materializar de una manera grande y poderosa en nuestras vidas. Recuerde que somos el Centro Misionero Bethesda de la localidad de Bosa, aquí en la ciudad de Bogotá. Soy el pastor Albeiro Henao Galvis, mi esposa la pastora Nayibe González. Hoy pues nos acompaña, está nuestro nieto Matías aquí, que quería saludarlos a todos ustedes. Y vamos a poner este tiempo precioso en la presencia del Señor y vamos a orar. Vamos a orarle al Señor en esta mañana, que sea Él tomando el control de cada vida y de cada mente, y que sea Él abriendo nuestros sentidos espirituales en esta mañana para que esa palabra de bendición, esa palabra de fe y de esperanza que el Señor tiene para nosotros hoy, quede en nuestros corazones y la pongamos por obra, porque es lo importante. No solamente ser oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Amor, vamos a orar en esta mañana, a poner este tiempo en la presencia del Señor. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Bienvenidos aquí a la casa del Señor, allá en su casa y aquí nosotros en nuestra casa. La presencia de Dios hoy llega a nuestro corazón y llega a nuestra vida y llega a nuestra casa mucho más fuerte, mucho más potente. La unción del Espíritu Santo allí manifestándose. Yo sé que hoy es una mañana de bendición, es una mañana de victoria, porque estamos en nuestro 5º día, semana de ayuno, 3 días cada semana, y ha sido una poderosa bendición. Esta semana Dios nos ha dado la oportunidad, nos dio el tema derribando muros, aquellos muros que impiden que yo obtenga esa bendición grande y poderosa. Hoy vamos a trabajar este tema y es una poderosa bendición. Por eso allí conéctese con nosotros, comience a enviar sus peticiones, sus preguntas, lo que nosotros podamos resolverle, ayudarle, con mucho gusto. Para eso estamos aquí. Entonces yo les doy la bienvenida. Sean todos bienvenidos a este tiempo de oración, a este tiempo de estudio de la palabra, en el cual nosotros nos vamos a dejar orientar, guiar por la palabra del Señor, y vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Es a orar, a clamar, a oír su voz, a atender lo que Él nos tiene que decir en esta mañana. Y yo voy a orar. Colóquese allí con su familia, con sus hijos, con su esposo, con los que estén ahí en su casa. Conéctese con nosotros y vamos a clamar. Estamos dispuestos a recibir sus peticiones, a recibir allí lo que usted tenga en este día. Hay inquietudes, hay preguntas, lo que quiera. Con mucho gusto nosotros estamos para servir. Entonces vamos a orar, nos vamos a disponer. Yo voy a orar, a clamar que todo muro, que toda muralla, que toda barrera, que todo lo que el enemigo haya colocado y quiera colocar en su vida para que no salgamos adelante, hoy es un día de victoria. Estamos en el 3er día de ayuno y Dios es fiel. El Señor nos dio este tema y yo sé que usted va a comprender tal vez muchas cosas que no había comprendido y que va a colocarlas en práctica, va a obedecer y Dios le va a dar su bendición. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Así como le estaba ahorita ministrando la alabanza, el Señor es fiel, seguirá siendo fiel por los siglos de los siglos. Es una cualidad de Él, es su deidad de ser fiel y leal. Entonces, si usted ha buscado a Dios con sinceridad en su corazón, hoy lo va a encontrar, hoy lo va a hallar. Y hoy esos muros que estaban impidiendo su bendición tienen que caer, tienen que ser derribados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dispóngase, amado Señor. Hoy estamos aquí, Padre, delante de ti, Padre, como siempre, humillados y postrados delante de tu trono, Señor. Nos inclinamos, nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, se doblegan delante de ti, Espíritu Santo. Reconocemos que sin ti nuestra vida no tiene sentido. Hoy te pedimos que vengas aquí a este lugar donde estamos nosotros y que seas tú ministrando, Dios, a los miles y millones de personas en el mundo entero, Señor, que escucharán tu palabra, Señor, porque tú haces de los vientos sus mensajeros. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que tomes el timón de esta barca en esta mañana, que tomes el timón, Señor, de nuestra voz, bendito Padre, que seas tú aquí, bendito
Espíritu Santo, llegando allí, Dios mío, entrando, Señor, a donde nosotros humanamente nunca habíamos pensado que llegaría tu presencia, Señor, que llegaría, Padre, tu palabra, Señor. Hoy, Padre bendito, tú harás maravillas, tú harás milagros, Señor, grandes, así como derribaste los muros de Jericó, bendito Padre. Hoy muchos oirán tu voz, hoy muchos conocerán que tú vives, que tú eres real, que tú estás para ayudarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para enseñarnos, para instruirnos, Padre, y que hoy atendemos a tu voz. Oramos, Señor, por las familias, Señor, oramos por el padre de familia, por la madre, Señor, oramos por los hijos, oramos por los hogares, oramos, Padre, por Bogotá, por Bosa, Señor, oramos por Colombia, bendito Padre, oramos por las naciones del mundo, Señor, porque sabemos que tú haces, Padre, de cosas pequeñas, cosas grandes, cosas sobrenaturales, que lo que es para nosotros imposible es posible para ti, bendito Dios, que tú llegas allí, Padre, a multitudes de almas, a multitudes de personas, Señor, que tú las tocas, Padre, que tú las levantas, que tú las restauras, Padre, que tú sanas al que está enfermo, Padre, al que está deprimido, Señor, tú rompes las cadenas, Señor. Hoy tú eres un Dios de milagros, Padre, tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo, Señor Jesucristo, que hiciste milagros allí en este ministerio que duró 3 años, Padre, pero son milagros que marcaron la historia, y tú dices que mayores cosas haremos en tu nombre, Señor, y cosas mayores vendrán, bendito Padre, para la iglesia de Dios, para cada hermano, para cada persona, Señor, que nos oye hoy, que se levantan en el nombre de Cristo, que toda venda es quitada, que todo velo es arrancado, Señor, que todo adormecimiento, que toda muerte espiritual hoy cae por el poder de la palabra, y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret se abren puertas de bendición, se abren, Padre, se abren puertas para la predicación de tu palabra, Señor, nuevas posibilidades, bendito Padre, porque detrás de ese muro hay algo grande, Señor, hay una bendición que espera a tu pueblo, Señor, hay una bendición que espera, Padre, aquel que ha oído tu voz, bendito Señor, en esta mañana. Te damos gracias, nos disponemos, Señor, atamos y encadenamos toda oposición, toda distracción, todo lo que no es tuyo, lo encadenamos, lo sometemos al poder del Espíritu Santo y declaramos, Señor, que este tiempo es un tiempo de victoria, es un tiempo de gloria, es un tiempo de que los muros caen, las murallas, Padre, son derribadas y entramos a poseer, bendito Padre, aquello que tú tienes para nosotros, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, bendito Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor en esta mañana, que con su gloria y con su poder nos llena cada día. Damos gracias al Señor que cada día nos anima y nos lleva a seguir adelante. Y la palabra que el Señor nos ha regalado, como decía mi esposa en esta mañana, tiene que ver con ese poder de Dios, esa presencia del Señor, y ese creer y poner la fe en el Señor, que si creemos y ponemos nuestra fe en Él, todo muro va a caer, todo muro va a ser derribado. Usted lo tiene que tener en cuenta. Son dos connotaciones de esos muros. Hay muros que nos impiden avanzar, pero hay muros que nos impiden ver la presencia del Señor. Pero tanto esos muros que nos impiden avanzar y seguir adelante, como esos muros que nos impiden ver la presencia del Señor, tienen que ser derribados en el poder de Dios, y por el poder de Dios y por el poder de su palabra. Y entonces, para entender la palabra del Señor en esta mañana, vamos a contextualizarnos. Entendemos por la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos ha enseñado. El pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto y va a cruzar el Mar Rojo, y se encuentra con ese primer obstáculo, se encuentra con ese primer muro tal vez, y tienen al frente el mar, y tienen a sus espaldas el ejército de Faraón que venía persiguiéndolos. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Orando y clamando, clamándole al Señor. Y estaba Moisés también clamándole al Señor. Y es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado orando, hemos estado clamando y hemos estado suplicando. Pero tú tienes que entender en esta mañana, y lo vas a entender por la palabra. Todo tiene un tiempo debajo del sol, dice la palabra del Señor.
El tiempo de ellos cuando salieron de Egipto y cuando se enfrentan a esa situación de ese primer obstáculo, el Mar Rojo al frente y el enemigo detrás, es ese momento donde ellos tienen que tomar esa decisión. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo número 14 y en el versículo número 15, es cuando Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Hay un tiempo para clamar, hay un tiempo para orar, en ese tiempo estamos. Pero va a llegar el momento, va a llegar el instante, porque el dueño de los días y el dueño de los tiempos nos lo va a conceder, en el que tenemos que avanzar. Y tenemos que seguir adelante, y vamos a avanzar, y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, y vamos a poner en práctica, no vamos a poner la fe por obras. Y le queremos al Señor, y creyéndole al Señor, vamos a avanzar. Y entonces el pueblo de Israel pasa ese primer obstáculo, el Mar Rojo. Y recuerde que ellos en este momento llegan después de pasar el Mar Rojo, hacen ese camino en el desierto y camino a Canaán, a esa tierra prometida, se encuentran otro obstáculo grande, otro obstáculo que se encuentran ellos. Así como ese obstáculo del Mar Rojo, este obstáculo también va a ser vencido. ¿Qué fue lo que se encontraron? Se encontraron el paso del río Jordán. Un río que en ese tiempo estaba bastante crecido y era un río que en ese tiempo, no sé hoy en día porque no lo conozco, pero yo creo que en ese tiempo era más ancho, más caudaloso que hoy en día. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo? Confiar nuevamente en el Señor. Y confiando nuevamente en el Señor, vencen ese obstáculo, porque recuerde que los que llevaban el arca se paran en la orilla y tan pronto ellos ponen sus pies, las aguas se dividen y ellos pasan en seco. Y están en este momento a lo que nos trae en este momento la palabra del Señor. Están en este momento en ese campamento que ellos establecen después de que pasan el río Jordán. ¿Cuántos obstáculos han pasado? 2, y no cualquier obstáculo. El Señor te está hablando por la palabra hoy. Mira el primer obstáculo, el paso del Mar Rojo, y lo pasaron en seco. ¿Con quién? La presencia del Señor y la ayuda del Señor. Y se encuentran después de ese transitar en el desierto, amargo y triste, transitar en el desierto con otro obstáculo, camino a la promesa, camino a esa tierra prometida, el río Jordán. Y lo pasan también con la ayuda de ¿quién? Del Señor. ¿Qué nos está enseñando el Señor esta mañana por su palabra? Nos está enseñando que si creemos en Él y confiamos en Él, el obstáculo más grande, yo no sé cuál sea el obstáculo que usted tenga en este momento, que sea ese muro que se está atravesando, tanto para no ver la gloria de Dios como para no poder avanzar. Pero que si el Señor estando con su pueblo, escúcheme, los hizo pasar en seco el Mar Rojo, los hizo pasar en seco el Jordán, cuánto más Él estando con nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que Él sigue con nosotros y continúa con nosotros, cuánto más no nos va a ayudar a vencer esos obstáculos que se presentan hoy en día en nuestras vidas. Y entonces vamos a ir al capítulo número 5 del libro de Josué. ¿Lo quieres leer, amor, entonces? El capítulo número 5 del libro de Josué. Para complementar un poquito ahí lo que dice mi esposo en esta mañana, Dios te ha ayudado a pasar muchos obstáculos. Nosotros sabemos y el pueblo de Dios conoce y sabe, usted mismo sabe que Dios le ha ayudado en muchos momentos de su vida. Al pueblo de Israel ya lo había llevándolo por el Mar Rojo, ¿cierto? Y por el río Jordán. ¿Y qué estaba pasando? Que Dios les estaba demostrando que con Él podemos derribar cualquier obstáculo, cualquier impedimento, cualquier cosa que se nos presente en nuestra vida. Con Dios nosotros podemos llegar más allá. Nuestra vida se compone de eso, de vivencias, de dificultades, de pruebas, de obstáculos, de impedimentos, de situaciones que vivimos, que tenemos que enfrentar a diario, pero lo que Dios nos enseña es que usted y yo, que estamos agarrados de la mano del Señor, podemos y atravesaremos esos obstáculos, por inmensos, por grandes que parezcan inalcanzables. Y ahorita vamos a mirar por la palabra esta tercera prueba donde lo llevaba el Señor a vencer este obstáculo, este impedimento que a nuestros ojos físicos decimos imposible. El pueblo de Israel decía: es imposible pasar este obstáculo, es imposible, ¿cómo vamos a atravesar estas murallas? ¿Cómo vamos a atravesar este camino para poder llegar a la tierra de Canaán? Era un imposible para ellos físicamente, en su mente no cabía cómo lo iban a lograr, cómo lo iban a hacer. Pero Dios aquí nos enseña a través de la palabra que por más grande que sea el obstáculo, por más grande que sea la dificultad, por más grande y oscura que no veamos nada, Dios siempre nos sacará adelante.
Vamos a verlo por su palabra, vamos a leer su palabra. Ubíquese allí, por favor, en el libro de Josué, capítulo número 5, verso número 8. Vamos a ubicarnos ahí, vamos a leer la palabra del Señor para que usted lea y vea lo que dice la Biblia. La Biblia no miente, la Biblia es el manual que Dios nos dejó como instructivo para que nosotros alcanzáramos victorias, alcanzáramos bendiciones, ¿sí? Con la ayuda de Él, con la ayuda de Él. Dice la Biblia, mire la Biblia lo que dice esta mañana. Yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía y la revelación del Espíritu de Dios. Dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y el 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La palabra del Señor nos habla aquí entonces. Ellos pasan ese obstáculo que representaba el río Jordán y establecen un sitio, establecen un campamento, ese Gilgal. Ese Gilgal hoy, amor, lo estamos mirando por la palabra, ese Gilgal hoy puede representar la situación que estamos viviendo. Estamos en nuestras casas, estamos en nuestros hogares, estamos en nuestras familias esperando órdenes. ¿Esperando órdenes de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Estamos confiando en Él en su palabra. Y resulta que la generación que salió de Egipto no fue la misma generación que en este momento estaba caminando, estaba tratando y procurando entrar a la tierra prometida. Recuerde que era una generación distinta. Esa generación que salió de Egipto, por ser una generación de rebeldes, de murmuradores y de duro servicio, la mayoría quedaron muertos en el desierto. De incrédulos, de gente contumaz que muchas veces vinieron contra el Señor. Y entonces está en una generación nueva. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 8, que cuando acabaron de circuncidarlos, resulta que ellos no habían sido circuncidados, porque era una generación nueva. Esta circuncisión de que habla aquí la palabra no lo vamos a tomar literal, tómelo espiritualmente. La circuncisión para ese tiempo era algo íntimo, algo que se hacía íntimamente en el varón. Pero la circuncisión de que Dios nos está hablando hoy es ese algo íntimo, algo en el interior, para poder ser derribados los muros, para que puedas tener éxito en ese trasegar, en ese camino hacia adelante, tenemos que estar en santidad. Eso representaba circuncidar el pueblo. Circuncidar el pueblo era obedecer la palabra del Señor en ese tiempo, el pacto del Señor en ese momento, y ellos lo tuvieron que hacer. Y entonces esos que estaban ahí, que no habían sido circuncidados, tuvieron que ser circuncidados. Entiendan esta mañana lo que nos dice la palabra del Señor. Tiene que haber santidad. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie lo va a ver a Él. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el poder de Dios, queremos ver la presencia de Dios, queremos ver las maravillas que Dios tiene para nosotros, queremos ver el cumplimiento de las promesas del Señor, las queremos ver. Sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces sigue diciendo la palabra en el versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Tú quieres agregar ahí? Ahí la palabra lo que nos dice, lo que nos enseña, porque la palabra nos enseña a vivir mejor, ¿cierto? A vivir mejor como antes no habíamos vivido. Antes nosotros veníamos de Egipto, que tipifica el mundo, que tipifica una vida sin Cristo, una vida sin Dios, un pasado lleno de errores, de fracasos, de cosas que nosotros, de pecado que traemos en nuestra vida. Entonces aquí la palabra nos enseña, y ahí añadiendo un poquito a lo que mi esposo estaba diciendo, de quitar el oprobio, de quitar el pecado, es dejar aquello que nosotros hacíamos en la vida pasada, en la vida sin Cristo, cuando no conocíamos de Dios, cuando andábamos sin ley y sin Cristo. Sí, andamos haciendo muchas cosas, pero cuando el Señor aquí nos trae a sus caminos, nos dice, limpiaos de la vieja levadura, limpiaos de aquellas cosas que nosotros traíamos. ¿Por qué? Porque es importante que que entienda usted que para recibir una bendición es necesario estar limpio. Aquí dice la palabra que se tenían que circuncidar, y circuncidar es quitar algo que hay en mi corazón, quitar algo que hay en mi vida, quitar aquel obstáculo que impide que esta bendición venga a mi vida. Sí, porque hoy vamos a ver por la palabra que hay muros espirituales y muros físicos, y muchos de esos muros espirituales
yo tengo que quitarlos, yo tengo que derribarlos, yo tengo que arrancarlos, yo tengo que negarme a eso. ¿Para qué? Para poder recibir bendición de Dios, para poder ver. Mire que hay un muro, y el muro que hace impide que veamos. Usted puede tener la bendición al frente de sus ojos, al frente de sus ojos, ahí en su entorno, ahí al frentecito, pero ¿sabe qué pasa? Que no la vemos. ¿Y por qué no la vemos? Porque hay una oposición, porque hay un muro que impide que veamos esa bendición grande que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso Dios nos recomienda que nos limpiemos, que nos santifiquemos, que quitemos de nuestro corazón, que quitemos de nuestra vida, que quitemos eso del pasado. Aquí en el verso número 9, como me señalaba mi esposo, dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Y el oprobio es el pecado. ¿Quién es el que quita el pecado? Pues Dios es el que quita el pecado. Dice la palabra: hoy he quitado el pecado, hoy he quitado el oprobio, hoy he quitado. El Señor es el que nos quita, el que cuando usted va a su presencia le confiesa, le clama, le ora, ayuda. El Señor nos limpia, el Señor quita ese oprobio, aquello que impedía que yo recibiera la bendición. Y dice que de Egipto, porque nosotros recibimos todo eso cuando estábamos en Cristo. Cuando estábamos en Cristo nosotros nos emborrachábamos, hablábamos, murmurábamos, ¿cierto? Fornicábamos, adulterábamos, nos drogábamos, hacíamos muchas cosas horribles. Pero dice el Señor que hoy Jehová ha quitado ese oprobio, ese pecado, eso que nos impedía recibir la bendición, por lo cual el hombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, que quede claro, que se entienda, su merced, allí, que Dios quiere limpiarte y Dios quiere quitarte ese oprobio, ese pecado que te consumía, que te consume. ¿Quién es el que lo quita? El Señor. Y como mi esposo estaba diciendo, este tiempo de cuarentena Dios nos ha atraído a este Gilgal, nos ha metido a ese Gilgal. Y es un tiempo de espera, es un tiempo en el cual nosotros no podemos desesperarnos, porque ahorita vamos a mirar que la Biblia dice, le dio la estrategia al pueblo de Israel para que derribaran esos muros. Y le dijo, se me va a quedar 6 días en silencio. Y ahorita vamos a mirar. Allí el pueblo de Dios, usted está en su casa, pero usted no crea que Dios no está trabajando. Dios está trabajando. Aunque usted no lo vea, aunque yo no lo vea, ¿cierto? Él siempre se está moviendo, Él siempre está trabajando. La Biblia dice, a esta hora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces Dios está obrando en los hijos, está obrando en el esposo, está organizando el hogar, la familia, porque como estábamos, ¿cierto? Como estábamos, nosotros nos incluimos, porque Dios ha trabajado aquí. En este tiempo de cuarentena, yo siempre les digo que ha sido para nosotros una poderosa bendición. ¿Por qué? Porque ahora nosotros con mi esposo hemos arreglado situaciones. Dios ha arreglado situaciones en nuestra vida que estaban mal. Con nuestros hijos hemos podido hablar cosas que no habíamos podido hablar. Sí, cosas que estaban allí y que no se habían traído sobre la mesa, no se habían platicado. O sea, las hemos estado haciendo. Y Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque viene una bendición mayor. Entonces, esposo. Entonces estábamos mirando acá. Dios los lleva a ellos y los tiene ahí para ser circuncidados, quitar, como estaba explicando la pastora, quitar lo que estaba ahí. Y ya después de eso, ellos preparados, quitado eso que estaba ahí, entonces el Señor dice que estuvieron ahí mientras fueron sanados. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo número 11. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas y tostadas. Pero miren lo importante que sigue diciendo la palabra del Señor. Y el maná cesó el día siguiente después que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ellos venían de un tiempo de depender de la palabra del Señor y de depender totalmente del Señor para su alimento, para su manutención. Y dice la palabra del Señor que ellos llegan, se santifican, se hace esa circuncisión, están ahí quietos
alimentos y empiezan ya a comer. Imagínense ustedes, después de 40 años en el desierto, dependiendo del maná, ese alimento precioso que les dio el Señor, 40 años comiendo del maná, y a partir de este momento una nueva dieta estaba al frente de ellos, un nuevo alimento estaba al frente de ellos. Esa bendición grande del Señor empezaban en este momento como a degustarla, como a mirarla, como a empezar a venir hacia ellos. Faltaba todavía mucho, pero empezaban a degustarla. Y dice la palabra del Señor que el maná cesó. ¿Qué tipifica el maná? El maná tipifica el día a día. Recuerden que lo recogían en la mañana y lo tenían que consumir, no guardaban para el otro día. Usted me tiene que entender en esta mañana, la palabra del Señor te está hablando. Ese maná va a cesar, ese día a día se va a acabar. Créalo en esta mañana. Ese pedacito de tomate, ese gajito de cebolla, ese pedacito de plátano, ese poquitico de arroz, el día a día se va a acabar. Dígale, yo lo creo en esta mañana. Usted tiene que recibir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cesó el maná, se terminó el día a día. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento de que ellos se santificaron, a partir de ese momento de que esperaron en el Señor, empezaron a ver poco a poco la presencia y la gloria del Señor. La presencia y la gloria del Señor se va a manifestar y empezaron a mirar lo productivo. Dice que comieron ya espigas, comieron de ese producto de esa tierra. Recuerde que se habían enviado unos espías para que miraran esa tierra y se dieron de cuenta que tenía cultivos, tenía cosas maravillosas y poderosas. Usted tiene que creer en esta mañana, en esta palabra del Señor. El maná cesó cuando empezaron a comer ese producto de la tierra. Cuando usted le cree al Señor, nos estaba hablando de la palabra, cuando usted avanza, cuando usted le cree al Señor, va a terminar ese día a día. Ya no vas a vivir del día a día, porque la bendición de Dios, hermano, hermana, reciba esta palabra en esta mañana, es abundante. Él quiere bendecirnos. Dice la palabra del Señor que Él abrirá las ventanas y de los cielos y hará venir bendición hasta que sobre y abunde. Sobre y abunde, mi amado hermano, mi amada hermana, yo quiero que usted lo entienda en esta mañana. Sobre y abunde es que su hijo le va a pedir un poquito más y usted va a tener para darle. Que su hija va a querer más y usted va a tener para darle, y aún para el día siguiente, y va a mirar, va a tener. La palabra del Señor dice que vamos a tener que quitar lo viejo para poner lo nuevo. Créanle al Señor en esta mañana. Este cesar el maná es cesar ese día a día. Usted va a tener que gastar eso que estaba en esa alacena viejo, que estaba ahí arrumado, ese poquito de cebada, ese poquito de arroz, ese poquito de pasta que tenías un mes guardado, lo tendrás que acabar porque necesitas espacio para introducir, para traer la bendición del Señor, porque va a venir algo grande, porque va a venir algo poderoso, porque va a venir la abundancia, la abundancia, la abundancia del Señor. ¿Tú lo entiendes en esta mañana? Se acabó el día a día. Decláralo con tu boca, profetiza. Tu boca tiene que profetizar en esta mañana, ahí en el hogar donde estás. Padre de la gloria, profetizamos que se termina el día a día. Como yo te estaba diciendo, ese poquito, esa escasez, ese medido, se terminó. Ahora empezaban a ver la gloria del Señor y el poder del Señor se empezaba a manifestar en sus vidas. Y ahora vamos entonces, después de este tiempo glorioso, ellos empiezan y siguen ese camino. Pero entran en ese camino hacia Canaán, se encuentran otro obstáculo, tercer obstáculo que encuentran ahí. Y encuentran ese obstáculo que es Jericó y sus tremendos muros. Capítulo 6, amén. Yo quiero hacer acá un aporte a lo que mi esposo está diciendo. Bueno, yo llevo las cosas a la práctica y espiritualmente, lo que Dios nos está ministrando y lo que Dios ha trabajado en nuestro hogar. Las relaciones personales entre el esposo y la esposa siempre son difíciles, son duras, ¿cierto? Y algo que el enemigo siempre quiere atacar es la división en el hogar, división en la pareja. Y mire que en este tiempo de cuarentena Dios ha trabajado el poder de la unidad. El poder de la unidad, porque cuando hay unidad hay poder. La Biblia dice, si dos de nosotros se colocan de acuerdo acerca de cualquier cosa, Dios lo hace. ¿Entendemos lo que está diciendo, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra? La palabra dice, si dos de vosotros se colocan de acuerdo acerca de cualquier cosa, Dios lo hace, ¿sí? El enemigo es experto en colocar división entre el esposo y la esposa para que este principio de Dios no se cumpla, para que este principio de Dios no traiga bendición, para que este principio de Dios no se vea en la vida del cristiano o de la persona
que está allí en su empresa, en su hogar. Por ejemplo, una empresa donde hay división, donde hay pelea, pues ahí no hay bendición, ¿sí? Pero una persona, un hogar, ya sea cristiano o no cristiano, donde está la unidad del espíritu, la unidad de los dos, de la pareja, habrá bendición, porque este principio se cumple, sea o no sea que conozca de Dios, ¿sí? Entonces, en este tiempo de cuarentena, Dios ha trabajado en nosotros dos la unidad, porque es bien difícil trabajar en unidad, es bien difícil ponernos de acuerdo sobre las cosas, sobre las decisiones, sobre los proyectos, sobre los planes que Dios quiere que nosotros hagamos en unidad. Es difícil porque el enemigo siempre se va a oponer. Y vamos a mirar aquí cómo Dios trabaja y usted medite, mire qué es lo que está haciendo Dios en su casa. No se dedique a comer y a dormir, no, sino que piense un poquito qué está trabajando Dios y qué es lo que Dios quiere que usted haga allí en su casa. Ya llevamos en el 5º ayuno, entonces en estas 5 semanas algo grande tuvo que haber hecho Dios en su vida y en nuestra vida. Nosotros lo ha hecho, nosotros lo declaramos, lo hemos visto y lo testificamos para la gloria de Dios. Entonces aquí vamos a pasar al capítulo 6, ¿cierto? De Josué, capítulo 6 de Josué, y dice la toma de Jericó. Entonces yo le voy a leer, mi esposo, vamos a entre los dos a explicar la palabra. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, nadie entraba ni salía. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Ese es el obstáculo que se les presenta a ellos camino a esa tierra prometida. ¿Y por qué dice aquí la palabra del Señor, Jericó estaba cerrada, bien cerrada? Ellos, los habitantes de Jericó, habían escuchado que venía un pueblo con un poder grande, con un poder poderoso, apoyados, cimentados, confiando en un Dios grande y poderoso. Ellos habían escuchado, habían pasado el Mar Rojo en seco, habían escuchado, pasaron también el Jordán en seco. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue confiar en sus muros. Dice la escritura, y si nosotros le escudriñamos la palabra, los muros de Jericó verdaderamente existieron. Hoy en día hay ruinas de ellos. Eran muros que más o menos tenían 7 metros de alto por 4 metros de ancho. Imagínense. 4 metros de ancho por 7 metros de alto, muros totalmente en piedra, y sobre ellas estaban edificadas las garitas, estaban edificados los sitios de los atalayas, los que estaban vigilando ahí. El pueblo de Jericó confiando en sus muros, en algo físico, en algo que tenían a los ojos. Y el pueblo de Israel llega y lo mira y se da de cuenta de que estaba ahí. Entonces, para el pueblo de Israel, ¿qué representaban esos muros? Algo, como estaba hablando mi esposa al principio, algo que de pronto para ti es insondable, algo que de pronto para ti es imposible. Para la vista, la vista humana y para el oído humano, el saber que la palabra de Dios les había dicho, Jehová entregará en ustedes ese pueblo de Jericó. Para la vista de ellos resultaba imposible. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Mire estos muros altísimos, mire estos muros gruesísimos. ¿Cuáles son esos muros que hoy en día se presentan en tu vida? Hay 2 clases de muros, ya te estaba diciendo, los que nos impiden avanzar y los que nos impiden ver la gloria y entrar en la presencia del Señor. Y entonces esos muros altísimos que ellos estaban viendo ahí, esos muros de Jericó, eran la fortaleza en la que confiaban esos habitantes de Jericó. Pero el pueblo de Israel fue llamado, el pueblo de Israel fue exhortado a creerle al Señor, a confiar en el Señor, porque mire lo que dice el versículo número 3 en esta misma palabra. Después de que ellos van y miran esos muros, mire lo que les habla el Señor en el versículo número 3. No era el tamaño de esos muros, no era el tamaño ni el grosor de esos muros, era el que estaba con ellos. ¿Quién estaba con ellos? La palabra del Señor nos habla y nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando nos habla la palabra del Señor, y yo sé que usted en este momento todavía está meditando en lo que nos habla la palabra del Señor, mire, ese maná cesó. Imagínense ustedes, ellos duraron 40 años en el desierto con un mismo alimento, y el Señor les cambia la dieta. Imagínense. Yo no sé qué comida has visto usted por ahí en televisión, no has visto tú por ahí en algo que quisieras comer.
Dios te la va a dar. Amén. Llegó ese tiempo de empezar a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que ese maná cesó, esa comida pasada cesó. No es que diga, ay pastor, entonces vamos a descansar del arroz con huevo. No, gloria a Dios, porque es un plato delicioso. A mí me fascina el arroz con huevo, pero vas a empezar a comer algo diferente. Tus hijos van a empezar a mirar una bendición diferente, nuevos caminos vas a empezar a transitar, nuevas puertas se van a abrir, va a cesar eso antiguo, ese pasado, porque la palabra de Dios nos habló en dos espacios. Cesó el oprobio de Egipto, ese pasado fue quitado, todo eso que había de atrás fue quitado, y empezaron y fueron introducidos a esa tierra nueva, empezaron a comer algo nuevo y diferente, empezaron ya a mirar verdaderamente lo que era la gloria de Dios y el poder de Dios. Y entonces ellos miran esos muros y de pronto a los ojos de ellos tremendo, muy altos y muy gruesos. Pero mire lo que les dice la palabra del Señor en el versículo número 3. Esos muros impenetrables, esos muros imposibles, esos muros que para usted y para mí humanamente decimos, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? No tengo dinero, ¿cómo voy a adquirir esta empresa? ¿Cómo voy a sacar adelante este negocio? Ese esposo está lejos, ¿sí? Se fue tal vez se fue ese esposo, ¿cierto? Eso es un muro espiritual que debemos derribar. Pero Dios dice que cuando le creemos. Es importantísimo la fe aquí. Y lo que nos dice el Señor allí en el libro de Hebreos, que si nosotros, este era un requisito indispensable para alcanzar a derribar esos muros allí. Israel debía creerle a Dios de que esos muros dando vueltas iban a caer. ¿Quién cree eso? Humanamente, ¿quién lo cree? Que dando vueltas van a caer los obstáculos, van a caer las barreras, van a caer los impedimentos. Es algo que en nuestra mente racional no lo podemos entender como humanos, no lo podemos comprender como seres humanos, no podemos entender que si usted da vueltas van a caer esos muros, pero el Señor le dio la estrategia y Dios da estrategias hoy. ¿Para qué? Para derribar esas murallas, esos muros impenetrables, esos muros que humanamente nosotros decimos, no, esto es imposible adquirir esa casa, es imposible yo recibir este dinero para pagar esta deuda, es imposible que yo salga de esta enfermedad, es imposible porque el médico ya me dijo que yo me iba a morir de cáncer, que me iba a morir de esta enfermedad en los huesos, en el estómago, no sé. Es para usted impenetrable este muro, pero cuando usted le cree a Dios, cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, tiene que creerlo y avanzar, ¿cierto? Porque si usted no avanza y no cree, no va a suceder nada. Aquí el pueblo de Israel le tocó creer. Dice la Biblia que el Señor les dio la estrategia, y la estrategia era que rodear los muros de la ciudad durante 6 días, y que en estos 6 días se quedaran callados, que se quedaran ahí calladitos. Y entonces nosotros pensábamos, estudiando la palabra con mi esposo, pensábamos, Dios mío, no era que se quedaran callados, que su boca sí estuviera cerrada, pero eso no quiere decir que estaban muertos, sino que Dios estaba trabajando allí. Y habían cosas, muros de incredulidad en ellos que tenían que superar en esta semana. Y vamos a mirar ahorita más adelante qué significan estos 6 días que el pueblo duró callado, solamente dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, creyendo que algo iba a pasar, creyendo que algo iba a suceder, pero tenían que luchar con ellos mismos, con sus emociones, con sus pensamientos negativos, con sus pensamientos. Por eso Dios nos decía allí que Él había quitado el oprobio que traíamos de Egipto, porque si no hubiese quitado el Señor Jesús ese oprobio de lo que traíamos de Egipto, imposible creer que dando vueltas caerían esos muros. Humanamente, usted dice, eso es loco, eso es de locos, eso no lo cree nadie, pero Dios obra de esa manera. Y si Dios no lo dejó en esta palabra, es porque Dios hoy lo sigue haciendo y lo hará. Dice en el verso 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Yo te lo he entregado, yo te lo doy. ¿A quién? A esa ciudad de Jericó. ¿Y a quién? Al rey. Dice, con sus varones de guerra, ¿cierto? Allí había un ejército, había un rey que iba a pelear contra Israel.
que se habían confiado que nadie iba a tocar esa ciudad, que nadie iba a entrar. Dice que estaba cerrada, que nadie podía salir, que nadie podía entrar, y ellos confiaban en su rey, en su ejército de guerra, en sus guerreros y en sus murallas. Y el Señor Jesús y Dios, ¿qué tenía? Israel, ¿qué tenía? Tenía a Dios poderoso en batalla y un ejército también. Pero este ejército no tenía armas, porque así dice la Biblia, no es con carros ni con caballos, es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder de la fe que nosotros alcanzaremos cosas grandes. Y mi esposo decía que le leyera 3: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y entonces la palabra del Señor les sigue hablando. Aquí ya el Señor les da esa estrategia. Esos 6 días, ¿qué representan y qué tipifican? Escúchenme. Esos 6 días representan el trabajo del hombre, el trabajo que ellos tenían que hacer. Recuerden lo que dice la palabra del Señor en el Génesis: 6 días trabajaréis. Bueno, el trabajo del hombre, el trabajo que ellos tenían que hacer. Esta era la actividad que ellos tenían que hacer. ¿Por qué? Porque en el 7º día, el día del Señor, ¡oh, gloria a Dios! La gloria de Dios y el poder de Dios iba a manifestar. Pero estaba diciendo a mi esposa eso. En estos 6 días, ellos tenían que andar en silencio. Pero recuerde que el pueblo de Israel, todo el pueblo era el que estaba dando esas vueltas ahí. ¿Se imagina ustedes qué pasaba por la mente de cada uno de ellos dándole las vueltas a esos muros? Mirándolos, altos, gruesos, y con esa estrategia que para muchos, escúchenme, muchos podrán decir, muchos podrán pensar, pero esto es de loco, pero esto, ¿cómo si quedando unas vueltas va a caer? ¿Cuántas veces tú has escuchado que el Señor te habla y te dice, hazlo de esta forma, quieres obtener tu casa, quieres obtener tu negocio, tu hijo te va a sanar, tu hija que está en la prostitución va a salir, tu hijo que está en la drogadicción va a ser levantado, ese esposo que está en el alcoholismo va a ser levantado? Y usted mira para los lados y dice, Señor, pero ¿cómo? Si es que yo lo veo imposible, ¿cómo lo vas a hacer? Y Él es el que tiene el poder para hacerlo. Por la cabeza de ellos pasarían muchas cosas en esos momentos. Son 6 días, daban las 6 vueltas, vuelva al campamento. A pensar, yo pienso, a matarse en la cabeza. ¿Y si será que va a caer eso? ¿A usted no le pasa en este momento? ¿Será que sí? ¿Será que sí vamos a tener la casa? ¿Será que vamos a salir de estas deudas? ¿Será que vamos a salir de esta situación? ¿Será que nuestro negocio va a seguir igual? ¿Será que vamos a poder tener otro trabajo? ¿Será que vamos a tener otra empresa? Yo te digo en esta mañana, de parte del Señor y por la palabra del Señor, te digo en esta mañana, desafiados a creer, desafiados a creerle al Señor. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Hebreos. Fue por la fe que los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué cayeron esos muros? Por la fe, porque ellos le creyeron al Señor. Como loco esta estrategia, pero hay que creer. Pues como raro, pero hay que creer. Pero no creemos que solamente dando vueltas, pero hay que creer. Esos 6 días fueron días tremendos para ellos, mis amados hermanos. Así como de pronto todos estos días han sido para nosotros tremendos, mis amados hermanos. Mirando esos muros, mirando esas situaciones, usted mirando noticias, usted trayendo noticias malas a la casa todos los días y usted ahí encerrado, solamente muchas veces en silencio. Pero yo te digo en esta mañana, confía en el Señor. Cree en el Señor, deposita en el Señor tu fe. Escúcheme, ¿sabe por qué los mandó que estuvieran callados? Para que no escucharan a los demás. Oiga, venga, ¿usted sí cree que esto es posible? ¿Usted que sí cree que mi hija va a salir de esa situación? ¿Usted sí cree que mi esposo, tremendo borracho, será que va a leer? ¿Para qué los mandó que estuvieran callados? Para que no escucharan a nadie, porque Él estaba obrando en ellos, Él estaba trabajando en ellos en el transcurso de esos 6 días. ¿Será que si salimos de esta situación que estamos viviendo, este virus, será que va a morir? ¿Será que este virus íbamos a llegar a exterminarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en estos 6 días de trabajo, ¿cierto? Es un trabajo interno que cada ser humano tiene que estar haciendo. Estos 6 días tipifica la semana en la cual nosotros trabajamos, luchamos, ¿cierto? Pero también se trabaja espiritualmente. Como mi esposo lo decía allí, estos 6 días del pueblo de Israel dando las vueltas a Jericó, ¿cierto? Estaban en silencio, pero estaban luchando con sus emociones, luchando con sus pensamientos, luchando con su corazón, con su razonamiento humano. Estaban luchando allí con la incredulidad, estaban luchando ellos interiormente, porque la orden del Señor era quédense callados, no hablen, porque a veces en las muchas palabras hay pecado, en las muchas
palabras que nosotros dejamos salir de nuestra boca contaminan a otros, desaniman a otros, desalientan a otros. Entonces el Señor les dice, vea, ustedes van a dar estas 6 vueltas, pero van a estar en silencio, meditando, ¿cierto? Yo creo que ellos tenían que meditar, pensar, Dios mío, pero lo vamos a hacer. Si daban las vueltas, yo creo que ellos ahí estaban creyendo de que algo iba a pasar, algo grande iba a suceder. Y entonces, qué bendición que Dios nos tenga allí en la casa, meditando muchas veces con la boca cerrada, callados, ¿cierto? Porque en las muchas palabras hay pecado, ¿cierto? Trabajando en nuestro corazón, meditando allí, derribando esos muros de incredulidad, esos pensamientos del pasado, esos argumentos de nosotros mismos que vienen a nuestra mente, esos dardos del diablo, ¿cierto? Todo aquello que en estos 6 días de trabajo Dios permitió en el hombre para que venciera. En estos 6 días de trabajo el hombre tuvo que haber vencido. Y usted y yo en este tiempo de ayuno y oración tenemos y debimos ya haber vencido. Hoy estamos en nuestro 3er día y hoy es el día de la victoria. Así como lo decía mi esposo y como lo dice la palabra, que en los 6 días trabajaron, se esforzaron, lucharon, se cansaron, pero que perseveraron y llegaron. En el 7º día, es un día de bendición, ¿cierto? El pueblo cristiano trabaja durante los 6 días a la semana y el día 7º es el día del Señor. Es el día en que llegamos a la iglesia, lo alabamos, lo glorificamos, le exaltamos, le decimos que lo amamos, que lo anhelamos y Él desciende y se lleva nuestras aflicciones y viene su grandísima bendición sobre nosotros. Para nosotros el día domingo es una poderosa bendición. El día 7º es una bendición muy grande porque es donde recibimos del Señor en su casa. Recibimos su presencia, recibimos sanidad, recibimos restauración, recibimos libertad, recibimos cosas materiales, bendiciones materiales recibimos el día domingo, porque el día 7º es una poderosa bendición para la iglesia cristiana, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, en que nosotros nos vamos, nos deleitamos con Él, ¿cierto? Compartimos con los hermanos, nos regocijamos en su presencia. Entonces, este es un día de bendición, hoy es un día de triunfo y de victoria. Entonces, esos 6 días, ellos tenían que dar esas vueltas en silencio, sin preguntarle a nadie ni nada. No me ponga usted a preguntarle a otro, ni siquiera el que está a su lado. ¿Será que sí lo podemos hacer? No, ellos estaban en silencio. Y dice la palabra del Señor, en el versículo 4 le dice, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daré 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Está hablando mi esposa. 6 días, trabajo del hombre. 7º día, día del Señor. Es el día donde ese trabajo que tú hiciste en la semana lo colocas en la presencia de Dios, Dios lo va a glorificar. Ese esfuerzo de esa semana Dios lo va a multiplicar. Ese esfuerzo de esa semana Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Vienes a regocijarte, vienes a buscar su presencia, vienes a llenarte de Él. Y mire, yo les decía a ustedes y yo le digo a la iglesia cuando vienen en los 3 cultos que tenemos el día domingo, yo me pongo muchas veces a mirar cómo los hermanitos vienen a la iglesia y cómo salen ellos. Es totalmente distinto porque llegamos tal vez cansados, llegamos tal vez cargados, llegamos tal vez con situaciones, pero nos llenamos de la gloria de Dios, el poder de Dios se manifiesta, la presencia de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo nos llena con su gloria y con su poder y totalmente todo es derrotado, todo es destruido, se va todo peso, se va toda carga, el Señor se lo lleva. El Señor en ese 7º día, ese día se lo reservó para Él, para que el pueblo viera ese día la gloria de Dios y el poder de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que en ese 7º día ellos le daban 7 vueltas a ese terreno. Después de dar esas 7 vueltas, al terminar esas 7 vueltas, las cornetas, los cuernos tenían que sonar. Ellos estaban callados, pero al terminar esas 7 vueltas, ese 7º día sonarían esos cuernos, sonarían esas trompetas tocadas por los sacerdotes con una forma tremenda y poderosa. Y ahí es donde el pueblo, después de que escucha esas trompetas sonar, ¿qué es lo que pasa? Grita, desahoga y gritan, y dice la palabra del Señor, gritaréis y entonces avanzaréis derecho y hacia adelante, dice la palabra del Señor ahí. Yo le quería aportar un poquito aquí en el verso número 4,
Dice que 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Habla del sacerdote, habla de los sacerdotes. No era el pueblo, eran los sacerdotes los que iban delante, y los sacerdotes son los que tenían el poder y la autoridad para hacer avanzar al pueblo. Es el sacerdote el que lleva la victoria a su pueblo, y es usted, sacerdote, varón que me escucha, persona que me escucha, hermano que me escucha, hermana que me escucha, el que lleva ese título de sacerdote, y el que hace que su casa, que su familia, que su empresa, que lo que Dios ha colocado en tus manos tenga bendición, ¿sí? Dice que eran los sacerdotes los que iban delante, y ellos son los que traen la bendición al pueblo, al resto del pueblo de Israel. Por eso dice que ellos iban adelante, ¿cierto? Llevaban 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca del Señor, delante de la presencia de Dios, ¿sí? Es usted el líder, es usted el papá, es usted la mamá, es usted la persona que Dios ha escogido para que vaya delante de la presencia de Dios y Dios te dé victoria. Nosotros, Dios nos escogió como los pastores de la iglesia de Bosa, y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de llevar a este pueblo que Dios ha escogido a victorias grandes, a victorias poderosas, a victorias que usted no se había imaginado, que usted no había soñado, que usted nunca había pensado alcanzar. ¿Sí ven? Si hacemos lo que Dios nos ordena en su palabra, así como Dios le ordenó y le dijo, vea, usted obedezca, solamente obedezca, den las vueltas, crean, ¿cierto? Límpiese, santifíquese, obedezca, y yo les voy a dar la victoria, ¿sí? Porque si usted se pone a pensar diferente a su manera, a su razonamiento, nunca lo va a alcanzar. Entonces, obedezca a la voz de su líder, a la voz de su jefe, a la voz de su esposo, a la voz de esa persona que Dios colocó ahí como cabeza para sacar el pueblo adelante, esa empresa adelante, esa bendición adelante, ¿sí? Entonces, muy importante esto, que usted tenga en cuenta lo que Dios nos ha regalado, la unidad, ¿cierto? La unidad es muy importante, es algo que nos enseñó el Señor. Y lo que está diciendo mi esposa, y que el hombre, el varón de la casa, se levante como ese sacerdote, que levante como ese sacerdote de la casa, del hogar y de la familia. Todo lo bueno, todo lo positivo que acontezca en su hogar, varón que me escuchas en esta mañana, es porque tú lo haces, es porque tú como sacerdote del hogar, de la casa y de la familia te levantas. Y entonces ellos tocan las bocinas y el pueblo grita. Josué le dice al pueblo, gritad porque Jehová ha entregado estos muros. Inmediatamente, ¿qué pasa? Los muros caen. El pueblo avanza derecho hacia adelante. Y dice que el pueblo avanza derecho hacia adelante y todo lo tomaron, todo lo destruyeron y acabaron con todo. Pero aquí hay algo hermoso que tenemos que rescatar. Recuerde que cuando los dos espías van allá y son sorprendidos, hay una mujer que los guarda, Rahab la ramera. Guardó la vida de esos espías y los guardó para que no los mataran. Y hubo una promesa para Rahab, que su casa, que su hogar y su familia y ella sería salva en ese momento. Y recuerde que Dios es un Dios que cumple las promesas. Yo no sé qué promesa te ha dado el Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice en el versículo 22. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrar a la casa de la mujer ramera, hacer salir de ella a la mujer y a todo lo que fue suyo, ¿cómo lo juraste? ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo le prometieron? Porque Dios lo prometió, porque Dios lo habló. Por la boca de Josué fue dicho y esa promesa se tiene que cumplir. Lo que el Señor te haya dado de promesa, lo que el Señor te ha prometido, Dios lo va a hacer. Esa promesa se va a materializar. Esa bendición va a venir a tu vida porque Dios, en medio de la situación que sea, lo va a cumplir. La única que se salvó fue Rahab la ramera y su familia. ¿Por qué? Porque tenía promesa de parte del Señor para que tuviera ella bendición. Y terminando esta palabra, mis amados hermanos, hay algo hermoso que tenemos que rescatar. El versículo número 18, escúchenme, el versículo número 18 de esta palabra del Señor dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué les estaba diciendo Josué? No toque lo que está destruido.
Mi amado hermano, mi amada hermana, ya deje ese pasado atrás. El Señor lo llevó a una conquista, lo que usted ha conquistado. No se ponga a mirar atrás, no se ponga a llorar, no se ponga a recordar nada. Dios tiene cosas nuevas, cosas distintas. Tiene un camino nuevo, tiene un sendero nuevo, un camino nuevo y un sendero distinto para ustedes. Entonces Dios le dice a Josué, háblele al pueblo que no toque nada. Usted no necesita nada de esas ruinas, usted no necesita nada de ellos. Yo soy el que los voy a bendecir. Yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a un lugar espacioso, a una tierra abundante. No toquen nada de eso, no cojan nada de eso. Lo que el Señor mandó destruir está destruido. Lo que era de Egipto, lo que era de los pecadores, lo que era del pasado, a nosotros no nos sirve para nada. ¿Usted lo está entendiendo en esta mañana, en esta hora? Mire, yo se lo digo claramente. Esta palabra, ¿sabe de qué nos habla? Nos habla de que nosotros no debemos añorar nada del pasado. Usted no esté recogiendo basura. Usted no esté recogiendo cosas viejas. Mire, por favor, es un tiempo nuevo. Dios los quería encaminar a una bendición, a una tierra nueva, a una tierra prometida, a una tierra de bendición. No les iba a dar cosas de segunda, no les iba a dar, escúcheme, usted me está entendiendo espiritualmente en esta mañana. Usted no recoja un cobrelecho de segunda, una cama de segunda, algo de segunda. Dios tiene cosas nuevas para ti. El Señor les dijo, no cojan nada de eso porque eso es viejo, eso es utilizado, eso lo estaban utilizando ellos. Destrúyalo, acábelo, rómpalo, consúmalo, que el fuego lo acabe y lo despedace, que se pierda todo eso, porque eso lo estaban utilizando ellos. Dios tiene para ti algo nuevo. Dios tiene para ti algo maravilloso, algo poderoso. No esté recogiendo basura ni esté añorando lo que el Señor está destruyendo, lo que otro está botando. Mire, es triste mirar muchas veces la situación actual cuando muchas personas buscan tal vez hacerse, mirar por ahí. Yo miro a veces cuando pasan personas y cogen cosas viejas por ahí que las personas desperdician o algo. Vamos a orarle al Señor para que esas personas, el Señor toque sus vidas y sus mentes y las cambien. Pero nosotros como verdaderos hijos de Dios vamos a creerle en el Señor. Y tú no tienes por qué recoger cosas viejas, tú no tienes por qué recoger lo pasado, lo botado. El Señor les dice, no cojan nada. Hay un tema que mi esposa me había dicho, es un tema muy bonito y lo vamos a tratar más adelante, el pecado y acá. ¿Por qué? Porque el Señor les da la orden, no recojan cosas viejas, no recojan lo que está ahí botado. Y hubo uno que sí lo hizo y eso trajo anatema, pero eso es parte de otro tema. Aquí terminando esta palabra, los muros fueron derribados, los muros fueron destruidos y ellos siguieron derecho y hacia adelante. ¿Cómo? Derecho y para adelante. Mirar para atrás, dicen por ahí en el mundo que ni para coger impulso. Yo creo, el amor, que pues cierra tú, ya terminemos, concluyamos y haz la oración final en esta mañana. Algo que yo les quiero aportar en esta mañana que no lo puedo dejar pasar, que nosotros ya casi vamos a salir de este tiempo de cuarentena y debemos analizar y pensar que nuestra vida no puede seguir siendo la que antes era. Lo que antes vivimos, antes de que el Señor permitiera todo este tiempo, cierto que buscáramos de Dios, que estuviéramos acá encerrados, que estuviéramos trabajando en nosotros mismos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en el hogar. Nosotros no podemos seguir igual como veníamos. Tenemos que reaccionar, recapacitar y salir mejores de aquí, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores en el ministerio, mejores en el trabajo, porque es que resulta que muchos han perdido el trabajo porque la gente no ama el trabajo. Está en el trabajo por obligación, está en el trabajo porque necesita comer, pero no debe ser así, porque el trabajo, como ya lo vimos, el trabajo es una poderosa bendición. El trabajo es una bendición que Dios utiliza para bendecir a la gente, para que tengan su comida, para que tengan una casa, para que tengan un vehículo, para que tengan una empresa o lo que sea. Entonces, es importante que usted piense que de aquí tiene que salir diferente, distinto. Si ha trabajado, si ha permitido que Dios trabaje en su corazón, si ha permitido que Dios obre. Y aquí en el verso número 5 dice, y cuando tocaron prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces a nosotros nos quedan 2 semanas de ayuno y de oración y nos queda una semana del tiempo de cuarentena. Este tiempo vamos a utilizarlo para orar más, este tiempo vamos a utilizarlo para clamar más, este tiempo vamos a utilizarlo para obedecer más, porque aquí es donde usted, en este tiempo, usted va a recibir lo que le estaba pidiendo a Dios. En este tiempo vamos a orar prolongadamente, a ayunar prolongadamente, a clamar prolongadamente, a gritar prolongadamente buscando a nuestro Dios,
porque ahí está su bendición. Entonces yo les bendigo en esta mañana, les bendigo, a los hermanos que nos escribieron, que escribieron sus peticiones, no tengan en poco, hermanos. Si Dios hace un llamado a ayunar, a orar, hágalo, porque si usted quiere de verdad salir en bendición y en victoria, tiene que someterse a la palabra de Dios, a lo que dice Dios. Nosotros convocamos este ayuno sin saber el tiempo que nos esperaba, ¿cierto? Pero Dios sí lo sabía, Dios sabía lo que estaba haciendo y por qué a sus sacerdotes les colocó en el corazón que la iglesia estuviera orando y ayunando durante 7 semanas. ¿Por qué? Porque Él sabía el propósito en el cual iba a trabajar. No sé si lo habrán hecho los hermanos, no sé si han estado con nosotros en la unidad, no sé, ¿cierto? Solo Dios lo sabe. Pero de acuerdo a eso también será su bendición, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces, para nosotros, les digo yo con el amor de mi corazón, el amor de Cristo Jesús, que para nosotros ha sido mucha bendición este tiempo, y yo le agradezco al Señor por este tiempo que nos ha permitido aceptar nuestros errores, mirar nuestros errores, ayudarnos los unos a los otros y poder transmitir de nuestras propias experiencias a usted que tal vez está pasando cosas como las que nosotros hemos pasado, porque aquí les hemos predicado lo que nosotros hemos vivido, lo que Dios nos ha permitido vivir. Entonces los amamos mucho, les bendecimos. Los que hayan enviado sus peticiones esta tarde, estaremos a las 2 de la tarde a 5 clamando, rogándole al Señor por los enfermos, por las personas, por las necesidades del pueblo de Dios y de Colombia, y de que esto lo sigamos haciendo bien, porque tenemos que seguir obedeciendo y sometiéndonos a nuestras autoridades. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. No nos cansamos de darle gracias al Señor y a ustedes por dejarnos entrar a su casa, por dejarnos entrar allí a su hogar, por permitirnos hablarles, porque yo sé que Dios ha utilizado estos medios para llegarle a mucha gente que no nos conoce, que no sabía de la iglesia, que no sabía que nosotros le servimos a Dios. Y para nosotros, ustedes son una poderosa bendición. Muchas gracias, les bendecimos. Dios los bendiga. Nos vemos esta tarde a las 5, nos conectamos esta tarde a las 5. Dios los bendiga de una manera grande. Dios los bendiga de una manera poderosa y sobrenatural en esta hora. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Dios los guarde, Dios los protege.